Se dice que los primeros granos de café llegaron a América en 1720 y que Costa Rica fue el primer país centroamericano en establecer el cultivo de café. Ya para mediados del siglo XIX era el principal motor de la economía costarricense, que le permitió ser el país más rico y dinámico del istmo. El primer cafetal en nuestro país estuvo en San José, específicamente a 100 metros de la Catedral Metropolitana. Aunque ahora estamos lejos de estar en aquella época de oro del café, la industria cafetalera sigue siendo una importante actividad socioeconómica para miles de familias y actualmente Costa Rica se posiciona en el puesto 15 como productor de café del mundo. Hay 8 regiones cafetaleras a lo largo del territorio nacional, ubicadas entre los 900 y 2.200 metros de altitud. El consumo por persona al año en Costa Rica es de aproximadamente 525 tazas de café. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense del Café, un 30% de las personas que trabajan recolectando café son mujeres, pero muchas de ellas son caficultoras encargadas de todo el proceso que conlleva que tengamos una taza de café en nuestra mesa. Si todos supiéramos lo que hay detrás de una taza de café, ¿verdad? Todo lo que en ella se encierra. Sí, bueno, es que el café es un montón de sentimientos. Ahí van alegrías, a veces algunas tristezas, emociones. Son un conjunto de sentimientos que al final y al cabo van recorriendo como nuestras historias, lo de la familia. Todo se envuelve en una taza. Es increíble el poder que tiene una taza de café. Ellas 4 son las protagonistas del documental Más que un café, el cual relata las realidades, vivencias y experiencias como caficultoras en el proceso de creación y crecimiento de sus negocios cafetaleros. Aprovechamos para conocer más de sus historias particulares. De que yo era muy pequeñita, yo siempre estaba ahí con mis papás, ¿verdad? Entonces, siempre que estoy ahí tengo como muchos sentimientos. Siempre recuerdo de cuando nos sentábamos debajo de un árbol a almorzar, cuando era la cosecha. Mi mamá siempre cocinaba como algo rico para el almuerzo y yo siempre estaba ahí junto a mis papás. Mi papá siempre estaba ahí como cogiendo café como un canasto grandísimo, ¿verdad? Y yo siempre estaba junto a él. A mí me encantaba como coger café y yo trataba de ser así como lo más selecta posible, siempre trataba como de coger el café más bonito. Y mi papá siempre me volvía a ver y me decía, uy, pero qué café más bonito coge usted, yo creo que es el café mejor de todos los que hay acá. Y yo siempre estaba como toda contenta junto a él. Y ya como en las tardes, cuando llegábamos de la finca, mi mamá siempre preparaba ese café chorreado, entonces siempre tengo como esa memoria de llegar a la casa y que siempre ese olor nos recibía, siempre era como muy acogedor. Entonces siempre estar en la finca es como sentirse en casa, es como sentirse cerca de mis papás. Y a pesar de que mi papá falleció hace 7 años, yo siento que la esencia de él se mantiene ahí. Cuando empezamos era bastante cansado. Yo me acuerdo que a veces eran las 8 de la noche y uno estaba de ahí a veces hasta todo mojado por las máquinas, porque de ahí, cosas que pasan y el beneficio, pero de ahí ya con el paso de los años uno se va acomodando a trabajar mejor y menos horas y también a relajarse un poco, no estresarse tanto, porque como es propio a veces uno trata de matarse mucho y de ahí esa no es la idea. Cuando iniciamos éramos solo mi mamá y yo, bueno, seguimos siendo solo mi mamá y yo. Sí termina siendo muy cansado, ¿verdad? Porque es de eso que terminas haciendo todo. Entonces, digamos, en mi caso sí, yo empiezo a las 5 de la mañana y tal vez son las 6 de la tarde y no he terminado. Y, por ejemplo, al menos esta cosecha que acaba de pasar, teníamos faltante de mano de obra, entonces igual uno termina como sacrificándose. Y entonces terminábamos trabajando de domingo a domingo prácticamente toda la cosecha. Nada más que lo del beneficio es como una temporada cortita, digamos, no es siempre, son como unos 3 meses, 4 meses Sí, ¿verdad? Más o menos, sí, ¿cuánto más o trabajan menos. ustedes? Sí, yo como 3 meses para dar el secado y todo esto al café. En mi caso sí, yo como 4 meses, porque digamos que el inicio de cosecha, como es un poco baja, casi que la manejamos solo mi mamá y yo. En mi caso, bueno, pero yo al pertenecer a una asociación de mujeres, pues ahí en lo que es el beneficiado nos ayudamos mutuamente todas, entonces cuando es el secado va una un día, otro día va otra para no cansarnos mucho, o a veces nos vamos todas porque la pasión por estar ahí pues nos llama mucho la atención, entonces ahí cumplimos horarios.
Fuera de la época de cosecha, cuando hay que fertilizar o hacer otras labores, también tiende a ser como trabajos muy pesados. Porque si ya tenés que, por ejemplo, jalar cajas de almácigo o hacer siembra o todo esto, pues sí termina siendo pues como un trabajo muy extenuante, siento yo. Sí, para mí jalar agua, que llama uno, jalar agua sí, porque la pichinga aquí con los terrenos de allá de la zona son muy inclinados y hay unos cercos que... Muy quebrado. Ah, sí, Sí, hay unos que, y tras de eso no tienen como de dónde agarrar uno para tomar agua, algo así, porque hay otros que sí, entonces le dan a uno como un respiro. En mi caso, pues bueno, mi esposo se hace cargo de la finca. Hay ocasiones que yo puedo ayudarle, hay ocasiones que ya últimamente, ¿verdad? Con mi mamá, ya lo del beneficio, otras cositas ahí, pues no puedo ayudarle, pero en esa parte más fuerte él se hace cargo. Cuando yo empecé con esto, por ejemplo, mucha gente me decía que mejor vendiera la finca porque como yo era mujer yo no iba a lograr nada, ¿verdad? Que como yo era mujer yo no sabía de temas de café, ¿verdad? Y incluso cuando tenía como personas que me estaban ayudando, algunos colaboradores, ¿verdad? Y muchas veces yo llegaba y daba una orden y ellos se me quedaban viendo y me decían, no, pero muchachas, es que yo no creo que sea lo que usted me dice, ¿por qué no mejor llama a su esposo o a su papá o para que ellos nos digan qué hay que hacer? Porque eso que usted está diciendo no es, ¿verdad? Entonces, durante muchos años he tenido que demostrar que yo sí sé y que yo sí puedo manejar una finca exitosamente, pero sí ha sido un poco duro salirse de ese estereotipo. Al día de hoy, que estoy hablando que son como 7 años después, ya alguna gente se acostumbra que uno está al frente, pero igual nunca faltan comentarios. Por ejemplo, el año pasado llegó una persona y me dijo, ay, sí, yo sé que usted es dueña de la finca, pero ¿quién maneja la finca? O sea, ¿quién se encarga? Y yo también. Y hace, bueno, en realidad para que sea una mujer la que se encargue no está tan mal administrada. En mi caso, digamos, al ser la asociación, ¿verdad? Porque nosotros decidimos darle un valor agregado al café, Aromas de la Legua, que es ahora, ¿verdad? En donde nos reuníamos, llegábamos y habían letreros ahí muy negativos, ¿verdad? Hacia las mujeres, pero igual lo tomábamos como un reto más para demostrar la capacidad que teníamos nosotros, porque nos decían que no éramos capaces de poder trabajar en un beneficio de café. Es un trabajo duro también, pero hemos demostrado lo contrario, ¿verdad? Somos mujeres muy capaces, entonces creo que con eso es más que suficiente demostrar que nosotras sí podemos, ¿verdad? Lograr trabajar con lo que es el café. A mí una vez me pasó, bueno, hace poquito, en esta época, estaba un muchacho ayudándonos y en eso ya teníamos que guardar un café y lo estamos guardando y llega y me dice, ay, si usted hubiera sido hombre, usted como si le hubiera servido a su papá. Y yo me quedé así, ya después, bueno, yo respiré, ¿verdad? Para no decir nada y ya le conté a mi papá, le digo, ¿yo usted sabe? Es que me dijo eso. Y él se echó una risa porque él sabe que nosotros, que somos mujeres, 3 hijas y un hijo, pero que las 3 le hemos ayudado siempre en la parte del café. Entonces él se echó una risa como diciendo, él no sabe realmente lo que ustedes trabajan y lo valientes que son. Ya en la comunidad ya saben que nosotros somos valientes, que nos gusta ir al campo, a subirnos a los árboles y trabajar. Yo no he tenido como experiencias así tan negativas, pero sí pienso que es tan importante recibir muy buenas capacitaciones, estar preparado para afrontar todos los campos que uno desarrolle, sea en el campo, en la tierra, en el comercial, en todos los campos. Demostrar que las mujeres sí podemos hacer las cosas, dar nuestro valor, digamos, valorizarnos nosotras mismas, ¿verdad? Y creer en nuestras propias capacidades. El cafetal encierra un montón de cosas, cuando uno se da cuenta hay un montón de insectos, bichos, es un ecosistema increíble, ver también bueno, mi papá pasa sembrando cosas, que banano, que plátano, aguacate, tenemos mandarinas, entonces cuando es toda la época de mandarinas todo huele a ese dulzor, entonces, y yo digo que seguro todo el café absorbe todas esas energías y de los árboles, ver los eucaliptos, porque es un mundo muy bonito, la tierra, el olor de la tierra mojada, las primeras lluvias, esa sensación, bueno, de las mejores que hay.
y la tranquilidad que da uno de estar en el cerco. Con todos estos cambios de clima, ¿verdad? Que de repente hay como un periodo muy seco, de repente como que en un día llueve todo lo que no llovió en el mes, ¿verdad? Hay afectaciones graves, siento yo. Las plantas se estresan muchísimo, la producción muchas veces siento que se pone en riesgo. Por ejemplo, si llueve mucho como un solo día, los caminos de la finca también tienden como a dañarse, entonces ya no es lo mismo, ¿verdad? Trabajar a veces se dificulta muchísimo. También yo siento que cuando uno quiere hacer como las programaciones de las labores, a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque hay que tener como plan de la A a la Z para ver qué es lo que vas a hacer, si llueve o si está muy seco, o si llueve en la mañana y luego en la tarde hace sol, ¿verdad? Entonces se vuelve realmente muy complicado. Y después sí es bastante preocupante. Yo no sé qué va a pasar de aquí como a los siguientes años. Yo siento que cada día es más difícil producir. Y quién sabe, como este año con el fenómeno del Niño, quién sabe cómo nos irá a ir, porque si actualmente nos hemos visto afectados como la roya, bueno, porque de nosotros la roya está en su máximo esplendor, ¿verdad? Y ahora con el fenómeno del Niño, entonces como que está haciendo que todo se una, como para que eso se avance más toda la roya, las enfermedades como el poró, donde nosotros ya no hay un árbol de poró porque también una enfermedad se lo come y pudre todo alrededor y también las matas. Entonces, desde que a veces los precios del café están difíciles, ahora hay que luchar contra todas esas enfermedades que a veces son mucha inversión en ver cómo curarlo o a veces hasta cómo mantenerlo y uno no haya ni qué hacer, más con todo este cambio de climas y todo esto. El café uno lo ve que sufre esos golpes de calor o que si les llueve muy fuerte, ya también yo veo que como que su propio ciclo va cambiando, ya no es como el mismo comportamiento que tiene el cafetal. A veces se alteran las floraciones o se alteran la maduración del café y estamos como en bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Un cambio al que también tenemos nosotros que adaptarnos o ir cambiando un poco las prácticas. Ahorita es muy importante lo que es darle mantenimiento al suelo, proteger el suelo. Haciendo barreras. Exacto, y digamos, poder evitarlo a lo máximo lo que son herbicidas, ¿verdad? En el suelo para que el suelo tenga sus propios microorganismos y puedan proteger a la planta. Hay que buscar nuevas técnicas y para bajar costos. Sí. Nosotros usamos bioles y sulfocálcicos, aunque no huelen muy rico, pero porque eso huele desagradable, pero son todas esas nuevas formas de trabajar, ayudan por lo menos a bajar costos y ver cómo saca uno los cafetales adelante. Qué vacilón, ¿verdad? Que nuestros cafés se definan tanto por la acidez, digamos, hasta que se nota la acidez por la altura, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestros cafés están yo creo que de 1500 por arriba, más o menos, por ahí. Sí, bueno, el caso de donde yo vivo, el café está a 1600, 1700 y es un grano con una densidad muy bonita, muy fuerte y tiene buena acidez. Sí, nosotros, bueno, ahora más que todo nos estamos enfocando en los black honey, bueno, en los mieles. Y sí, bueno, de ahí tratamos de que el granito tenga toda la miel, se deja con todo, se ponen a secar y duran como 14, 15 días por ahí más o menos secando, dependiendo también el clima. Y entonces sí, el café se ve todo negrito, lo más bonito. Y los aromas, ¿verdad? Todo lo que salen, porque a veces uno pasa por las camas y cuando sienten son esos olores dulces, cítricos y todo ese montón de sabores que se va penetrando en el café. En el caso de nosotros estamos también a 1600, la variedad que nosotros tenemos es Caturra Catuahí y sí, da notas muy buenas, más que todo como frutos rojos, ese olor o ese aroma a pasa uva, sí, un poco. Sí, ¿verdad? Que va a decir que dependiendo del proceso, un café puede cambiar tanto. Claro, sí. Incluso desde el punto de vista de variedades. Por ejemplo, yo también trabajo natural, igual que Erika, y ahorita estoy trabajando una variedad nueva que es un híbrido centroamericano y nos ha dado como muy buen resultado en taza, tiene una acidez muy balanceada, entonces, ¿verdad? Es como dulcito, como con ese sabor un poco frutal
Y la acidez pues sí tiende a ser un poquito más bajita, pero es porque nosotros tenemos una altura más baja que la de ustedes, ¿verdad? Estamos como a 1450, pero al final al final sí hace que el café tenga una taza bastante balanceada. Son muchos factores, la variedad, como dicen ustedes, la altura, eso también va a influir en los sabores que al final podamos obtener en la taza de café, ¿verdad? A la hora del proceso de secado lleva mucho lo que es la mano de la mujer, entonces creo que ahí van muchas caricias de mujer y alma, vida y corazón cuando se está haciendo todo el proceso de secado, eso es cierto.